¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a nuestros estudios del día de reposo. Y en este caso nos corresponde el estudio, el análisis del capítulo 19 del libro de los Hechos. Como vimos en el capítulo anterior, ustedes recordarán que el apóstol Pablo ya había comenzado su tercer viaje misionero. En este capítulo vamos a confirmar por la propia escritura que Apolos, recordarán aquel hombre apasionado que fue eleccionado, fue instruido para en relación a más exactamente cómo es el camino del Señor. Por Aquila y por Priscila, recordarán ustedes, Apolos en su disertación, antes de esta conversación con este matrimonio, pues le estaba faltando aquello que en su momento describimos como la revelación de la obra del Espíritu Santo, como la consecuencia de la promesa de Yeshua. Y en su caso, a Apolo le estaba faltando este aspecto muy importante en el mensaje del Evangelio, que por supuesto todo creyente debe considerar a fin de que las personas que reciban esta gran posibilidad de ser bautizados, sean bautizados en el nombre de el Mesías Yeshua. De manera que esta era la razón por la que en Éfeso, que fue precisamente a donde llegó Apolos a predicar en un momento dado, las personas que habían recibido su mensaje no sabían aún lo que significaba ser bautizados en el Espíritu Santo. Algo que en nuestros días aún puede estar sucediendo y es muy seguro que así sea en todos aquellos que al ser bautizados adquieren una enseñanza relacionada con aspectos ajenos, pero se olvidan totalmente de la gran enseñanza que todo creyente en Jesucristo debe tener acerca de un fundamento en la fe relacionado precisamente con lo que en el hebreo se le conoce como la tevilá o el bautizo en la traducción del griego. Acompáñenme por favor en sus Biblias al capítulo 19 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, es decir, a ciertos creyentes, ciertos estudiantes de las Escrituras, creyentes en Yeshua, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esto nos dice claramente que a pesar de que ya se les había compartido el Evangelio, lo que hoy en día muchas personas hacen y es una labor importantísima, compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, les estaba faltando algo. Es decir, el conocimiento acerca de la obra del Espíritu Santo, que como promesa de Yeshua, a partir de Pentecostés, comenzó a llevar a cabo una obra importantísima por parte de los apóstoles, como testimonio del inicio de la restauración de Israel por parte del Señor. Así es de que, pues bueno, recordemos que estamos hablando de personas que, en este caso, que siendo gentiles estaban creyendo en Yeshua y en consecuencia estaban viniendo a la fe del Hijo de Dios. Así es que es aquí donde debemos tener cuidado para no caer en el error de la doctrina que erróneamente considera que el Espíritu Santo es una tercera persona. Ese es otro aspecto delicado también que hay que considerar. Y que esta doctrina dio como resultado un dogma, el dogma mal llamado Santísima Trinidad, que refiere a la obra de Dios como si fuera otro Dios, la obra del Espíritu Santo como si fuera otro Dios. Y bueno, hay confusiones en ese sentido porque, bueno, pues se habla del Espíritu Santo
como que obraba en los apóstoles. También se habla del Hijo de Dios, como el Dios que se hizo hombre, y el Eterno, el Padre Celestial. Pero hay que entender el contexto original, el contexto desde la Torá, acerca del Espíritu de Dios, cómo es que obraba en los hombres de la antigüedad. Por ejemplo, en la mañana estuvimos analizando el capítulo 35 del libro de Éxodo y nos dimos cuenta cómo es que el Señor, bueno, una vez más, porque ya lo habíamos visto en capítulos anteriores, que el Señor impuso su espíritu, le dio espíritu de sabiduría, de inteligencia a Bezalel, por ejemplo, y a otros varones que estuvieron colaborando en la construcción del tabernáculo. En las mujeres también el Señor les ponía su espíritu. En fin, el Espíritu Santo ha obrado desde entonces, pero a partir de Pentecostés, la diferencia es que su obra, la obra del Espíritu Santo, tiene el propósito de restaurar la fe original que se había perdido y que por lo tanto el pueblo que estaba viniendo, los gentiles, los extranjeros que estaban viniendo a la fe del Hijo de Dios, tenían que tener una guía espiritual, y esta guía espiritual era precisamente la obra del Espíritu Santo, que estaba llevando esta conversión de las almas desde ese entonces. Así es que este dogma, pues bueno, esta situación de entender mal la obra del Espíritu Santo, fuera de contexto, dio como consecuencia este dogma creado por los hombres, porque al final de cuentas, en la escritura, en los textos, y esto es bien importante considerarlo, que en los textos tempranos no aparece ninguna referencia relacionada con esta tercera persona, como la Santísima Trinidad. Así es de que, bueno, un aspecto que, de acuerdo a los historiadores de las Biblias, fue agregado en diversos textos, y esto pues está confirmado. Hay mucha información bibliográfica que ustedes pueden encontrar, porque es necesario que entendamos los propósitos que han tenido estos agregados, estos textos que han sido agregados. Y en los textos bíblicos, ya de forma tardía, y con todo el propósito de forzar ese dogma que fue creado. Y bueno, muy al contrario de las escrituras originales del Antiguo Testamento, pues no existe, y tampoco existen los manuscritos originales del Nuevo Testamento. Eso es bien importante, que aunque fueron recuperados, o solamente se tiene conocimiento de los escritos en el griego, es importante recalcar que en los escritos originales, en los manuscritos originales, no aparece dichas expresiones relacionadas con esta tercera persona. Así es que, bueno, la conversión de nuestra fe conforme a la doctrina de Yeshua, el Mesías y Rey de Israel, tiene que ver precisamente con todo aquel que quiere regresar al Padre, pero conforme a su palabra. Dice Mateo capítulo 3, versículo 13, entonces Yeshua vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Bueno, esto es importante porque estamos hablando del contexto en el que tú y yo debemos aprender lo que representa el bautizo, la tevilá en el hebreo, y como le quieras llamar. Al final de cuentas, el propósito, si eres creyente en Yeshua, debe ser el mismo. Dice verso 14, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan le dijo esto a Yeshua porque estaba reconociendo la autoridad del Mesías. Sabía perfectamente con quién estaba hablando Juan.
Y bueno, porque a Juan le fue revelada la identidad del Mesías. Verso 15, de ahí mismo de Mateo 13, dice, pero Yeshua le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esto tiene que ver con justificación. Yeshua está hablando de la ley de Moisés que vino a cumplir en todo como sacerdote del orden de Melquisedec y tenía que ser sumergido. Una de las muchas razones por las que Yeshua tuvo que haber sido sumergido en aguas es porque antes de hacerse hombre se encontraba en su calidad de deidad con el Eterno. Yeshua mismo en los evangelios expresa esta realidad. Habla del tiempo de antes de todas las cosas, antes de la creación que estaba con el Padre. Él mismo lo expresa. Así es de que así es importante que antes de que tengamos conciencia de la condición del Mesías, de Yeshua, antes de este tiempo, antes de hacerse hombre. Porque al hacerse hombre, pues se hizo carne. Y al hacerse carne entró en corrupción por causa natural de la carne. Y bueno, a pesar de que no había cometido pecado, Yeshua, simple y sencillamente por causa natural de la carne, por eso es que dijo que era necesario que se haga toda justicia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ritual simbólico que implicaba la purificación, que implicaba como una enseñanza para nosotros un nuevo nacimiento. Y estaba hablando de la Torah, Yeshua estaba hablando de la Torah, esa sumersión que estaba llevando a cabo, Yeshua tenía que ver con la condición natural del hombre, del Hijo del Hombre. Una condición natural, ¿ok? Por eso le respondió, entonces le dejó, perdón, verso 16 de ahí mismo de Mateo 3, verso 16 dice, y Yeshua después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esta escena a ti y a mí nos dice claramente lo que debería acontecer después de que tú te bautizas. ¿Qué es lo que representa el bautizo? ¿Qué significa esto? Bueno, inicia una restauración. El Señor, a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo, restaura las vidas de las personas. Lo que está sucediendo aquí, como una escena importantísima en Yeshua, es lo que Dios expresaría del Hijo acerca de que todos atendiéramos lo que Él tendría que enseñar, lo que Él que tendría que decirnos. Y nosotros, por supuesto, que tendríamos que comprenderlo, tendríamos que aprender sus palabras y todo lo que de Él viniera. Yeshua vio esto, que fue la confirmación del Eterno, porque se agradó de Yeshua. ¿Por qué? Pues que él mismo lo dijo, porque hizo justicia. Son muy importantes las palabras del maestro. Pero lo único que tenemos que hacer es simplemente entender la razón por la que las dice en este preciso momento, acerca de la justicia. Verso 17, y aquí viene la respuesta. Hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, esta expresión del Señor fue un mandamiento para ti y para mí, en el sentido de que tendríamos nosotros que atender todo lo que de Él viniera, recibir toda palabra que viniera de Jesucristo, no solamente para aprenderla, sino para ponerla en práctica. Por esa razón, resulta gravísimo, gravísimo el error que hoy en día muchas personas que están queriendo tener una conversión al Dios de Israel, llevan a cabo un ritual ajeno a la enseñanza de Yeshua.
Sí, les enseñan a que se tienen que sumergir durante 7 ocasiones. 7 ocasiones, sí, y tienen que recordar el asunto, el pasaje del general sirio, en donde el profeta le manda al río para que se sumerja 7 veces porque tenía lepra. Y bueno, como una alegoría acerca de la purificación del pecado. Pero eso es una alegoría. ¿Dónde está la enseñanza de Jesucristo en ese pasaje? No, no la tenemos, no la vemos. Y no aplica en este caso. Esto es importante que para ti que lo entiendas, porque tienes un mandamiento. Y lo vamos a ver aquí precisamente. Lo estamos viendo con el apóstol Pablo acerca de lo que les preguntó a estos efesios, que ya habían recibido el Evangelio como tú y yo, que seguramente antes de hacer tu conversión recibes el Evangelio, pero te está faltando la enseñanza más importante. Porque cuando tú aprendes que tienes que llevar a cabo este acto, que aunque es simbólico, tiene implicaciones espirituales, créeme, la, eh, lo estás adquiriendo, lo estás asimilando en el espíritu. Y esto es lo que importa. La enseñanza que tú adquieres en el espíritu en relación a tu bautizo, en relación a tu sumersión cuando lo haces en el nombre de Yeshua. Y si lo haces en el nombre de Yeshua, tienes que conocer, tienes que ser consciente en ese momento de tu bautizo de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces comienza a hacer sentido tu bautizo, tu tevilá, una sola vez, porque Jesucristo murió y resucitó una sola vez, no 7. La enseñanza es importantísima. Por esa razón, yo te invito para que hagas conciencia acerca del bautizo, cómo lo hiciste y si lo hiciste como te lo hayan enseñado. A final de cuentas, bueno, lo hemos comentado en otras ocasiones. Se agradece, se tiene que agradecer, porque así debe ser, cualquier tipo de enseñanza que hayas recibido, porque tenemos que partir del principio, de la hipótesis de que recibiste una enseñanza con toda la mejor intención. Entonces, no nos vamos a meter con si fue o no malintencionado. Pues eso no, eso, pues, ¿quién lo podría saber? O tampoco podemos asegurar algo de forma negativa tan delicado. No, simple y sencillamente partir de lo más elemental que a ti te sirve. ¿Qué te sirve? Dar por hecho que recibiste una enseñanza con todo el mejor de los sentidos, con toda la mejor intención. Pero te toca a ti hacer conciencia, no quedarte con lo que te enseñaron y hacerlo sin meditar, sin darte cuenta de lo que realmente estás haciendo. ¿Por qué te lo digo? Por experiencia propia. Yo no podría hablarte de algo que y que a mí no me pasó. Yo tuve que hacer conciencia de esto y arrepentirme de lo que hice sin analizar antes lo que se me estaba enseñando. Y por eso estoy tan seguro que muchos hoy en día se encuentran en la misma circunstancia. Pero con la misma seguridad y con el mismo valor, yo te puedo decir lo siguiente. Tienes toda la oportunidad de corregir. No importa cuánto tiempo o cuántos años incluso hayan pasado. Empieza de ceros. En este tema tan importante, comienza a hacer justicia. Comienza a hacer conciencia de lo que verdaderamente debe ser tu bautizo en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Simple y sencillamente por eso. No es una opción. Y es uno de los principios fundamentales de la fe que nos heredó Yeshua. Así de que esta enseñanza hay que llevarla a cabo como un acto de purificación, de conversión.
y hay que ser conscientes de esto. Esto significa que cada vez que vas a participar, no significa de ninguna manera que cada vez que vas a participar, como también se enseña, de una fiesta del Eterno, son 7 fiestas anuales, tengas que hacer tevilá. ¿Como para qué? O sea, si ya entendimos que estas famosas tevilas que se hacen antes de cada festividad tienen que ver con bautizo, el bautizo que nosotros recibimos como enseñanza por parte del Maestro y por parte de los apóstoles es el de conversión, es en el nombre de Yeshua. Entonces, ¿por qué tendríamos que andar haciendo todo eso? Porque tiene que ver con una enseñanza tradicional de una religión ajena a la enseñanza de Yeshua. Por supuesto que no tienes que andar haciendo eso. Este acto es importantísimo y se lleva a cabo solamente una vez. Así que aquí es cuando empezamos a ver ya una diferencia muy radical entre una cosa y otra, aunque se le digan de la misma manera, aunque muchos lo vean como lo mismo, realmente no lo es, ¿sí? Tenemos que aprender a diferenciar el acto de conversión al Dios de Israel y de la costumbre que se tiene por parte del pueblo judío para llevar a cabo pues una purificación ritual antes de cada festividad, lo cual de ninguna manera es un mandamiento. Y bueno, tú podrás preguntar, bueno, pero no está en contra de la Torá, ¿lo puedo hacer? Yo te respondería, ¿y en qué te edifica? De ninguna manera te edifica en la fe de Yeshua. A eso se refirió Dios desde la Torá al hablar de la infidelidad. Y en palabras más duras, al hablar de la fornicación de Israel. ¿Por qué? Porque la fornicación significa adulterio espiritual, infidelidad. Estás siendo infiel con la enseñanza de Yeshua, que no fueron sus palabras, sino las palabras del Padre que le dio para que nos la compartiera, para que nos la enseñara. La doctrina es fundamental aquí porque tiene que ver con la definición de tu fe. O eres o no eres de Yeshua. Y no importa lo que digas, los actos, cómo vives tu fe, es lo que determina realmente qué tipo de fe tienes. Muchos podremos decir que somos de la fe del Hijo de Dios, pero lo que realmente nos identifica, pues son nuestros actos, la forma en cómo vivimos nuestra fe. Así es de que no, de ninguna manera podemos engañarnos, o no deberíamos engañarnos diciendo que, pues yo soy Israel y yo creo en Yeshua, yo soy creyente en el Hijo de Dios, pero practico al mismo tiempo la enseñanza tradicional que tiene en este tipo de eventos, por ejemplo, se encuentra totalmente ausente el Hijo de Dios. Y esto sucede en cada una de las 7 fiestas anuales, dicho sea de paso, en donde se enseñan un montón de cosas tradicionales, rituales judíos, pero de ninguna manera se hace nada de eso en el nombre de Yeshua. Pues claro que no, ellos no creen, el pueblo judío no cree en el Hijo de Dios. Así es que lo que pasó con Yeshua no es que se esté convirtiendo, por supuesto, él no se convirtió, sino que nos está enseñando cómo es que tenemos que llevar a cabo este acto como un simbolismo que tiene que repercutir en lo que tú haces a partir de entonces, en el compromiso que llevas a cabo respecto a la alianza por el gobierno de la Torá en tu vida.
Yeshua, recordemos una vez más, en su encuentro con Nicodemo, habló del Espíritu Santo como algo que desde hace mucho ya había sido revelado al pueblo a través de los profetas, incluso desde la Torá, con Moisés, y que tiene que ver con el poder sobrenatural de Dios sobre los hombres para ser convertidos. Sin embargo, a pesar de que Yeshua hablaba de un aspecto antiguo, Nicodemo no entendió de qué estaba hablando el Señor. Como tampoco entendió el simbolismo del agua, que junto con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es lo que hace que el hombre nazca de nuevo. Lo que conocemos comúnmente como ser convertido. Recordemos esto en Juan capítulo 3. Desde el versículo 3 dice: respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua cuando inició su ministerio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí lo que le está diciendo, que le está advirtiendo Yeshua a Nicodemo, es que el que no nace de nuevo no puede ver ese reino que se acercó. ¿A través de qué? A través de Yeshua. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No entendió Nicodemo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yeshua estaba hablando de un aspecto que existía desde el principio y que posteriormente los profetas lo anunciaron en la antigüedad como la obra de Dios en los hombres a fin de convertir sus almas. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios ha estado en la Escritura desde el principio. Génesis capítulo 6, versículo 3, y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años, que fue la resolución del Señor a partir de aquel problema que surgió con los Ben Elohim, los ángeles caídos que tuvieron relaciones con las mujeres, pecaron, y la corrupción en el mundo fue terrible. Corrupción en el espíritu y en la carne, fue corrompida la carne del hombre también. Como vemos estos pasajes en estos de Génesis, Dios mismo es quien describe a su espíritu, que es santo, como un atributo de él mismo y no como algo separado. Esto es importante que lo podamos comprender, porque esto tiene que ver precisamente con el error de la doctrina de la Trinidad. Isaías capítulo 44, por favor acompáñenme. Desde el versículo 1, dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice el Señor, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob. Y tú, Jerusún. Jerusún es una referencia a Israel, a quien yo escogí. Dice, verso 3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Aquí está la simbología del agua de la que habló Yeshua. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Te estás dando cuenta
que en esta promesa, en esta profecía que como promesa el Señor hace por parte de Isaías, habla del Espíritu, de su Espíritu, y habla de las aguas, y habla de los renuevos. Aquí está justamente representado esta enseñanza de Yeshua a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. El profeta Isaías describe estos dos elementos simbólicos importantísimos para entender la obra del Espíritu Santo, el agua, ¿sí? Y lo que hace en el hombre, o el propósito que debe tener en la vida de los hombres. Ezequiel capítulo 36, acompáñenme a la profecía de Ezequiel, por favor, ahí en sus Biblias. Capítulo 36. Dice el versículo 24, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Una vez más, el agua limpia, el agua pura. Es como la doctrina, la enseñanza pura, sin mezcla, sin contaminación. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todo aquello que contaminó a Israel, que no fue de Dios, que había adquirido de naciones extranjeras. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí está la conclusión, aquí está la confirmación. ¿Por qué? Porque lo que sucedió con Israel es que por causa de esta infidelidad espiritual que tuvo Israel, como hoy continúa Israel siendo infiel espiritualmente hablando, eso generó ídolos en el Israel antiguo, como hoy en día igual. Dice verso 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí está una vez más reflejada la enseñanza de Yeshua para Nicodemo acerca del nuevo nacimiento para poder ver el reino de Dios. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Ese es el propósito del Espíritu de Dios en el hombre. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Todo esto es tan importante que lo pongamos en consideración por causa precisamente del bautizo en el nombre de Yeshua. Estos pasajes nos muestran el contexto correcto del concepto del Espíritu Santo como un atributo de Dios mismo. Es Dios mismo actuando a través de su Espíritu Santo, por lo que resultaría contradictorio conceptualizar al Espíritu de Dios como otro Dios. Eso no tendría sentido. Y bueno, hay evidencias bibliográficas que en relación a la contradicción relacionada con la Trinidad y en el tema que se ha denominado la coma joánica o la coma joanina, precisamente porque se basa en el capítulo 5, versículos 7 y 8 de Juan. El asunto es que este tema está identificada como una cláusula añadida en algunas versiones bíblicas, en los versículos de esta primera carta de Juan. Es primera de Juan 5, 7, 8. Que se piensa o se considera que este texto pudo haber sido incorporado como una glosa desde el siglo IV, para luego ser agregada al texto de la epístola en la Vulgata latina cerca del año 800. Esta cláusula joánica figura en la mayoría de las traducciones bíblicas, publicadas desde 1522, hasta la última parte del siglo XIX, debido al uso generalizado de la tercera edición del Textus Receptus, que fue elaborado por Erasmo de Rotterdam y fue utilizado como la única fuente para la traducción de ese periodo. La coma joánica no apareció en las dos primeras versiones del Textus Receptus de 1516 y 1519. Y esto es muy interesante porque
ya estamos hablando de fechas tardías, no tan tempranas. Entonces, eh, hay, hay una evidencia muy fuerte relacionada con esta incrustación de estos textos. Hay un comentario bíblico de Matthew Henry, eh, de, en, que bueno, dice lo siguiente: los versículos 7 y 8 constituyen sin duda alguna una glosa marginal que algún escriba poco escrupuloso intercaló en el texto. La pregunta es, ¿habrá sido poco escrupuloso? ¿Será que simple y sencillamente copió? Dice, al pensar que era buena oportunidad para fundamentar el dogma trinitario. Entonces, aquí vemos que no necesariamente, pues, en su propio comentario, Matthew Henry no necesariamente está hablando de que fue falto de escrúpulos. Simple y sencillamente estamos hablando de toda una intención específica. Y continúa el comentario, dice, dichas frases faltan en todos los manuscritos griegos de la antigüedad, lo que yo les comentaba, los textos antiguos, los originales, no aparecen estas manifestaciones de la tercera persona de Dios, como se le ha denominado. Y sigue aún en las primeras versiones latinas, pero fue introducido en la Vulgata y pasó al Textus Receptus. La interpolación rompe totalmente el hilo de la argumentación de Juan. Claro, ¿por qué? Porque si nosotros leemos la carta y todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta que no tiene sentido esta incrustación que se hizo. De manera que cuando los creyentes en Éfeso, aquí ya regresando a Hechos 19, cuando estos creyentes en Éfeso respondieron a Pablo que ni siquiera habían oído del Espíritu Santo, entonces significa que aún no se les había predicado acerca de las profecías que hablaban de la promesa de Dios para regresar al Padre por medio de sus mandamientos, y que Yeshua había confirmado y había cumplido para que todo aquel que en él creyera fuere salvo, habiendo procedido al arrepentimiento. Entonces, imagínate si no es importante considerar en el contexto correcto la obra del Espíritu Santo como promesa de Dios, como obra de Dios mismo a través de su propio Espíritu. Y bueno, regresamos a Hechos 19, continuamos en el versículo 3, dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Pablo les pregunta a estos efesios. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua el Mesías. Bueno, aquí vemos claramente que hay una diferencia hasta el tiempo de Juan, precisamente porque, como lo vimos hace un momento, cuando Yeshua fue bautizado, a partir de entonces, este bautizo cambiaría. ¿Por qué cambiaría? Porque a partir del acto simbólico de la sumersión que tú y yo llevamos a cabo, lo que anhelamos a partir de entonces, con la práctica de nuestra fe, lo que anhelamos es que el Espíritu Santo realmente entonces ya haga la obra de conversión sobrenatural en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque precisamente Yeshua estaría llevando a cabo a través de su obra y después de su ascenso, el Espíritu Santo estaría llevando a cabo la conversión en Espíritu Santo y fuego. Recordemos que cuando los apóstoles comenzaron a dar el Evangelio y hablar de Yeshua como el Hijo de Dios, hablar de su muerte y resurrección como punto central de su mensaje del Evangelio, siempre lo que hacían indefectiblemente eran bautizar a los creyentes, a los que estaban creyendo.
Y esto lo vemos claramente en Hechos capítulo 10, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. Cuando Pedro no había entendido la visión del manto con los animales inmundos, pues resultó que después entendió que no se trataba de animales inmundos, sino que se trató de gentiles, de extranjeros sin Dios, pero que estaban viniendo a él, estaban por parte del Espíritu Santo. Todos estos extranjeros estaban, ya habían sido preparados para recibir el Evangelio y en consecuencia ser bautizados en el nombre de Yeshua. Lo que sucedió ahí en ese momento, y lo vemos claramente, es que el Espíritu de Dios convirtió a todos estos gentiles, antes incluso que fueran bautizados. Porque llegó el momento en que Pedro dijo: ¿qué impide el agua para que estos sean bautizados? Después de que el Espíritu de Dios se había manifestado de forma sobrenatural e importantísima ahí con estos hombres, con todos estos gentiles que estaban en la casa de Cornelio. Y lo más importante de esto es que hubo testigos de aquellos llamados de la circuncisión, judíos, que creyeron en Yeshua, pero que todavía traía muy arraigado el tema de la circuncisión halágica, lo que estaba haciendo una gran diferencia con todos estos gentiles que estaban siendo transformados, convertidos por el Espíritu Santo y en fuego, o sea, y empezaron a hablar en lenguas, o sea, fue algo impresionante. Y incluso antes de ser bautizados, ¿qué nos dice esto? Pues a nosotros nos deja muy claro que por supuesto que es un simbolismo con el cual sellamos nuestra conversión, pero no olvidemos que es un simbolismo. La conversión real, verdadera, la lleva a cabo el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo obra en las personas, lo hace para siempre. No existe el problema de que pues ya se convirtió, está muy apasionado, con mucha emoción, pasa los meses o 2, 3 años y el rato ya ni de Dios se acuerda. ¿Qué pasó con esa persona? El Espíritu de Dios simple y sencillamente no convirtió el alma de esa persona, sin importar que hayan hecho el acto ritual de la sumersión en aguas en el nombre del Señor. Eso no lo determinamos nosotros. Por eso es importante que, no importa dónde te encuentres tú, si consideras que en un momento dado, estás lejos o estás solo en un país en donde pues no conoces a nadie que crea en lo mismo que tú, no te detengas para continuar con tu fe y en su momento llevar a cabo este acto que al final de cuentas pues es simbólico, porque la verdadera conversión, la conversión del alma, la hace el Espíritu Santo. De eso debemos estar seguros, y en eso no depende la voluntad de hombre alguno, absolutamente nada, ni de ningún líder, ni de ningún maestro, sino solamente del Señor. Esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso, que no dependemos absolutamente de nadie. Pero lo único que sí es necesario y es importante es que lo hagas consciente de que lo estás haciendo en el nombre de Yeshua. Pero recordando, por supuesto, lo que simboliza realmente este acto ritual de sumersión. La muerte y resurrección en su nombre. Te sumerges como si murieras a tu viejo hombre, a la carne, para salir de las aguas como una nueva persona. Repito, como acto simbólico, pero con una convicción real, eso sí, con una plena convicción. Y verás que el Espíritu de Dios entonces actuará en consecuencia. Verso 5, continuamos ahí en Hechos capítulo 19, verso 5, dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua,
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Aquí está, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Así que fíjate, aquí fue al revés que lo que pasó con Pedro allá en la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio, primero se manifestó el Espíritu Santo y después fueron bautizados. Aquí no. Aquí estos ya habían sido bautizados con el bautizo de Juan. Y en ese momento, cuando escucharon a Pablo, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Y habiéndoles impuesto a Pablo hasta después las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora, esto es importante también. No, nosotros no somos Pablo. Y el Espíritu Santo no obra a través de nosotros como lo hizo con Pablo y con los apóstoles. Seamos maduros en este tema, porque por otro lado también se confunden mucho las personas en ese sentido, y ya los líderes o los maestros por ahí andan bien creídos de que a la hora de imponer manos ya se completó la obra. Y bien confiada la gente, ¿no? Entendamos, por eso es importante estudiar en contexto cómo fue que el Espíritu Santo comenzó a obrar en la vida de los apóstoles. Pero en la vida de los apóstoles y en la vida de aquellos que estaban trabajando con ellos, como por ejemplo en el caso de Esteban, que no era apóstol, pero que fue un hombre con el poder de Dios. Y esto en un momento dado hacía que hicieran maravillas, hacían señales impresionantes, sanaban enfermos, liberaban de demonios, cosas impresionantes. Hoy en día, a partir de los apóstoles, pues bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es compartir el Evangelio, dar la enseñanza, pero es el Espíritu de Dios quien obra. Y no significa que no pueda obrar el Espíritu de Dios a través de las personas. Sí, pero eso no lo determinan las personas. O sea, no es como que ya te ordenaste de pastor o de sacerdote y ya. Por esa razón, el Espíritu de Dios a fuerza tiene que obrar a través de tus manos. Eso no puede ser, eso es imposible. Eso no lo determina el hombre, solo Dios. Y por supuesto, una vez más, sí, el Espíritu de Dios puede obrar a través de las personas, pero las mismas personas incluso pueden ser no conscientes de que en determinado momento puede estar obrando el Espíritu del Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer es muy simple y sencillamente enseñar, compartir estos principios que son básicos, son muy básicos, pero muy apegados a la Escritura, a la enseñanza de Yeshua y los apóstoles. Y en consecuencia, la gente tendrá que llevar a cabo la práctica de su fe conforme a esta enseñanza. Que no es una enseñanza de nosotros, simplemente transmitimos lo que ya se dijo, ¿sí? Y tratamos de explicarlo en contexto, y que bueno, oramos porque en la mayoría de las ocasiones sea correctamente, de la forma correcta y que no nos equivoquemos, aunque estamos seguros de que en algunas ocasiones seguramente no estaremos del todo muy acertados. Esto es importante también hacerlo consciente para que de repente no pensemos que ya lo sabemos todo o que lo que nosotros sabemos pues ya es el fin de todas las cosas, porque nosotros mismos estaríamos negando a continuar siendo edificados en nuestra propia fe a través de otros hermanos en la fe. Todos absolutamente somos iguales, somos estudiantes y tenemos un solo maestro. Y bueno, continuamos, dice versículo 5, cuando oyeron esto, estos varones fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. La pregunta es, ¿por qué hoy no sucede esto de hablar lenguas?
Pues bien, primeramente debemos entender que estos hombres estaban hablando en idiomas extranjeros, lo cual era un fiel testimonio de que Dios estaba llevando a cabo la obra de restauración entre todas las naciones del mundo, tomando pueblo para su nombre. Y lo confirmamos justo con el simbolismo del número de hombres que recibieron el Espíritu Santo en este momento. Cuando Pablo les impuso las manos, ellos eran 12 hombres, lo que reflejaba en un momento dado una clara señal de que esta obra sobrenatural sería cumplida en las 12 tribus de Israel dispersas en las naciones del mundo. Ojo, no hablo de 10, son las 12 tribus de Israel dispersas en las naciones del mundo. Es importante que reconsideremos que la obra del Espíritu Santo, la obra de restauración que vino a iniciar Yeshua y que continúa llevando a cabo, es de las 12 tribus de Israel. Él mismo lo confirmó, Apocalipsis lo confirma, y todo en armonía con las profecías. Verso 8 de ahí, de Hechos 19, dice: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Uno de los aspectos que hemos aprendido del apóstol Pablo es que siempre trató de ser prudente sin que eso implicara dejar de cumplir con su ministerio. Por lo que vemos que en Éfeso llegó el momento de apartarse de la sinagoga y continúa con su ministerio apartado de la secta religiosa que se negaba a recibir el nombre de Jesucristo mediante su doctrina. De acuerdo a algunos comentaristas, este centro de enseñanza establecido en la escuela de Tirano fue de gran influencia para las congregaciones establecidas en Colosas y en Corinto. Así es de que, bueno, imagínense la influencia que tuvo. De hecho, se considera que este tiempo que estuvo en Éfeso, el apóstol Pablo, fue el tiempo más importante de su ministerio. Continuamos, verso 10 dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Yeshua. Esto nos indica que los 2 años en que el apóstol Pablo estuvo ahí en Éfeso, la influencia de su ministerio repercutió de forma muy importante para el establecimiento de las congregaciones en toda Asia, como dice la Escritura. Verso 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aquí está una vez más. Fíjese cómo dice el verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu Santo. Pero los milagros los hacía Dios. O sea, por esa razón es importante que se rectifique el concepto de la Trinidad. No son 3, es el Padre y el Hijo. Verso 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Imagínense el poder del Espíritu Santo. Pues por supuesto que no tenía nada que ver el trapito, era la obra del Espíritu Santo. Pero el poder que estaba sobre este apóstol. La palabra griega para milagro, la palabra milagro es la palabra dunamis, que significa poder milagroso, con una implicación de tener potestad, autoridad. Este significado de la palabra griega nos indica que Dios proveyó a Pablo de un poder, de una potestad, lo cual implica la razón por la que los demonios eran echados de las personas que se encontraban poseídos por dichas entidades espirituales malignas. Recordemos que Yeshua tenía ese poder, y esto es algo que los demonios conocen muy bien.
Los demonios identifican a quienes cuentan con un poder espiritual otorgado por Dios. Esto es fascinante, porque la propia escritura nos lo dice, o sea, ahorita lo vamos a ver, y esto es peligroso, o sea, en cierto momento, respecto a todas aquellas personas que desmerecen o desacreditan el aspecto espiritual en sus vidas. Porque les coloca esta actitud, les coloca en franca desventaja frente a los demonios, en virtud de que muchas veces las personas que no creen, no conocen esta situación, ignoran las consecuencias de restar importancia al mundo espiritual como una influencia en las personas. Y en el peor de los casos, muchos no creen en el mundo espiritual. No creen que el mundo espiritual tenga influencia hoy en día en todos los seres humanos. Fíjense lo que sucedió. Verso 13, de Hechos 19. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Yeshua, el que predica Pablo. ¿Cuál es la analogía que tú puedes ver aquí entre lo que hacían estos exorcistas y lo que hacen las personas religiosas de hoy en día? A ver, ¿qué analogía tú puedes ver o vislumbrar? Estos judíos exorcistas estaban haciendo lo mismo que estaba haciendo Pablo, según ellos, incluso en el nombre de Yeshua. Estaban haciendo lo mismo, como que estaban copiando lo que estaba haciendo Pablo. ¿Cuál es el problema? Que lo estaban haciendo sin ningún tipo de discernimiento respecto a lo que implicaba el poder sobrenatural real que le fue dado a Pablo. Nada más y nada menos, esa es la diferencia. Hoy en día, la característica de una persona religiosa es que hace y dice todo cuanto ve en un líder religioso, pero sin discernir en el espíritu lo que hace y dice o por qué lo hace. Y eso es peligroso en dos sentidos, muy peligroso en dos aspectos. Primeramente, esa actitud mantiene en cautividad espiritual a las personas, que lejos de ser verdaderos discípulos de Yeshua con el correspondiente conocimiento de las Escrituras, pues en realidad solo hacen lo que se les dice que hagan sin usar su sentido común, el sentido de la lógica, lo que Salomón definió como la cordura. Estos judíos practicaban el exorcismo y bueno, no lo estamos inventando, al final de cuentas, desde entonces se practica el exorcismo en la religión judía. Por ejemplo, en el ámbito judío hay un espíritu que ha sido denominado como Dibuk. Es un espíritu maligno capaz de poseer a otras criaturas, según la creencia judía. Quiero ser claro, yo no comparto esto, pero se los comparto, se los comento. Me refiero a que yo no comparto esta creencia en ese sentido. Lo que sí creo es que hay espíritus inmundos. Solo que en el judaísmo, en el folclore judío, ellos identifican incluso hasta por nombre a determinados espíritus. Y hay un espíritu a que ellos ellos designan como el Dibuk, que es capaz, y lo menciono porque se habla de la posesión en las personas. Y supuestamente el judaísmo, este Dibuk es un espíritu maligno capaz de poseer a otras criaturas. Y se cree que es el alma en pena de un muerto. Se dice que los Dibuk escaparon del Gehenna, es decir, el infierno. Desde ahí tú te estás dando cuenta que son cosas que en muchas de las ocasiones van en contra. Por ejemplo, esto ya va en contra de lo que enseña Yeshua, por ejemplo. Recordarán ustedes aquella historia
que contó Yeshua en relación a Lázaro y el rico. De ninguna manera el rico podía ir a donde estaba Lázaro, ni Lázaro podía ir a donde estaba el rico. Lázaro estaba con Abraham, pero el rico estaba en el infierno y no había forma de salir. Y por más que intentaba él salir para avisarle, advertirle a su familia de que no fueran a llegar al mismo lugar, simple y sencillamente él por él mismo no pudo, no podía, era imposible. Esa escritura contradice esta creencia del pueblo judío. Pero bueno, se los comparto, se los explico para que ustedes se den cuenta de cómo es que el concepto judío del exorcismo, porque lo practican hasta hoy en día ciertos sectores del judaísmo, creen en esto, pero lo creen en un sentido diferente. Porque se dice que los dibuks escaparon del Gehenna, un término traducido en las escrituras como el infierno, o que fueron expulsados de ese por cometer transgresiones tales como que el alma no podía ser admitida ahí, como el suicidio, por ejemplo. Bueno, desde el punto de vista etimológico, la palabra dibuk deriva del hebreo que significa adhesión. El dibuk se adhiere al cuerpo de una persona viva y lo habita. Bueno, esto en términos comunes, simples, sencillamente estamos hablando de todos estos casos, todos estos eventos en donde en los evangelios podemos leer claramente que Yeshua liberaba de demonios a las personas. Demonios que se encontraban adheridas a las personas. La palabra dibuk forma parte de algunas frases hebreas incluso que sirven para una mejor comprensión acerca de su propósito. Por ejemplo, la expresión dibuk mi ruach, que se traduce como una hendidura de un espíritu maligno. Otra expresión, por ejemplo, es dibuk mim hisonim, o dibuk del exterior. Podría traducir como dibuk del exterior y esto se refiere a cuando se encuentra en una persona. El judaísmo que practica el exorcismo afirma que el espíritu maligno deja el cuerpo del anfitrión una vez que ha llevado a cabo su objetivo. Es decir, el espíritu maligno cumple su propósito, apoyado en la vida de una persona y después lo deja. Y bueno, y en otras ocasiones lo deja después de haber sido exorcizado por alguien supuestamente calificado para llevar a cabo este ritual. Recordemos que en la Iglesia Católica, por otro lado, pues existe una orden de sacerdotes exorcistas. Mi esposa y yo conocimos a un sacerdote exorcista hace algunos años allá en Israel y sí nos impresionó cómo es que efectivamente las experiencias que te pueden participar estas personas pues son impresionantes. De hecho, yo me imaginaba algo diferente. Son personas comunes y corrientes. Esta persona era de origen árabe, pero cuando yo lo conocí, bueno, confirmé muchos aspectos que yo ya había escuchado acerca de esta orden sacerdotal de la Iglesia Católica que se dedica al exorcismo. Incluso hay hasta películas del tema. Y bueno, las primeras referencias a este término al término dibuk aparecen por primera vez en las escrituras del siglo XVI. Y fue ignorado por estudiosos relacionados con este tema. Hubo un escritor, periodista, etnógrafo, ruso-judío, de nombre Shloime Atzki, y
este hombre presentó una obra teatral que la tituló así, el Dybbuk, y la presentó ante los círculos literarios de su tiempo. Y los testimonios más tempranos, tal como lo dice Flavio Josefo incluso, de Dybbuk, eran de posesión demoníaca, más que por fantasmas o fenómenos paranormales. Aquí ellos mismos establecen una diferencia entre una cosa y otra. Y de acuerdo a la mística y la mitología judía, los Dybbuks el Dybbuk es una de varias formas de transmigración del alma. Recordemos que ellos creen en esto, de la transmigración del alma, entre otras muchas otras cosas. Hay un material que ha sido difundido y ha sido titulado como sigue, dice, un exorcismo judío medieval en contexto. El exorcismo de la hija del emperador Basilio I. El autor fue Mirones Lozano Eunante. Les voy a leer parte de este resumen, de este material que fue publicado en su momento. Dice, el episodio del exorcismo de la hija de Basilio I, llevado a cabo por un reputado judío de nombre Rabbi Shefatiah, aparece en lo que a primera vista no aparenta ser otra cosa que una crónica familiar judía. Sin embargo, el especial hincapié con que el autor relata los prodigios y milagros atribuidos a los protagonistas de la crónica la transforman inadvertidamente en un fascinante y casi prototípico relato prosopográfico. El exorcismo que da título al artículo es un relato, uno de los relatos más extraordinarios recogidos en el libro. Este testimonio nos servirá de punto de partida y conclusión para estudiar la práctica del exorcismo judío desde el primer caso del que tenemos noticia dentro de la tradición judía. Contextualizarlo nos permitirá comprender mejor no solo el contexto en cuestión, sino la percepción de fenómeno en su conjunto para dicha tradición. Así es de que, bueno, si ustedes consideraban o pensaban que el judaísmo no tenía nada que ver con la práctica del exorcismo, pues bueno, en realidad esto sucede hasta nuestros días. Hay que aclarar que, bueno, no todos los sectores del judaísmo llevan a cabo este tipo de prácticas, pero sí es impresionante cómo es que ellos llevan a cabo estas prácticas, pero bajo conceptos muy, muy particulares. Y bueno, otro aspecto peligroso en relación a quienes ignoran la importancia en sus propias vidas del aspecto espiritual o de la gran influencia del aspecto espiritual en sus vidas, es justo lo que sucedió a estos judíos exorcistas que fueron perjudicados por un demonio, tal y como se describe en los siguientes versículos de Hechos capítulo 19 y a partir del versículo 14. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Qué era lo que estaban haciendo estos hijos de este sacerdote judío? Pues estaban llevando a cabo exorcismos y estaban supuestamente ellos invocando el nombre del Señor Yeshua, el que predica Pablo. Los demonios identifican, conocen la condición espiritual de las personas, por cuanto que son seres espirituales. Así que esa es la ventaja que los espíritus tienen sobre los hombres. Esto nos enseña que la protección espiritual que debemos tratar de adquirir es la consagración de nuestras vidas al Señor. Es la mejor protección. Ningún tipo de amuleto, ningún tipo de rezos, absolutamente nada te va a proteger
del mal espiritual, sino la consagración al Señor. Pero de ninguna manera debemos involucrarnos en una lucha en la que no es Dios y su Espíritu quien la encabeza, por cuanto que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Esto es importantísimo entenderlo, porque de otra manera no vamos a poder comprender en su profundidad y en su gran relevancia el aspecto espiritual de que, sobre nuestras vidas. Verso 16 dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Imagínense qué terrible. Qué terrible, les fue muy mal, pero quizás les pudo haber ido peor, porque así como poseían a unos, pudieron haberlos poseído a ellos. La enseñanza es clara entonces. Nosotros debemos abstenernos de intervenir en cualquier tipo de ritual espiritual. Llámese como se llame, exorcismo, liberación, etcétera, porque la enseñanza que tenemos es a mantener una lucha espiritual constante, pero con las armas con que hemos sido provistos a fin de que las entidades espirituales nos identifiquen a nosotros como seres de luz, a los que ellos no van a perjudicar, porque tienen impedimento por parte de Dios. Esto es importante entonces que también lo anotemos. Acompáñenme por favor a capítulo 6 de Efesios, a partir del versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y bueno, es el consejo del apóstol Pablo acerca de esta lucha espiritual que nosotros libramos. Y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si de verdad hemos aprendido entonces que debemos estar preparados contra los ataques del maligno, entonces debemos entender en qué consiste el significado de cada elemento que mencionó el apóstol Pablo en este pasaje, como simbolismo referente a la armadura de un soldado romano, entendiendo desde luego que Pablo no estaba hablando en sentido literal, sino figurado. Pero esto lo veremos en detalle cuando estudiemos la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Continuamos ahí en Hechos capítulo 19, versículo 17, dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Yeshua. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y permanecía poderosamente la palabra del Señor. Imagínense los testimonios del poder de Dios a través de los apóstoles, que en este caso en Éfeso eran ejercidos a través del ministerio del apóstol Pablo, pues provocaron que todas aquellas personas que habían sido instruidas
en el supuesto manejo de las cosas ocultas, apoyándose en bibliografía relacionada con ese tema que en este pasaje se describe como magia y que incluía, por supuesto, la práctica de rituales, de exorcismos a partir del testimonio del poder de Dios. Las personas simplemente decidieron deshacerse de todo aquello que se les había enseñado. Qué importante es considerar cambiar el rumbo de tu fe a partir de que recibes el mensaje correcto. Versículo 21 dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y bueno, el apóstol Pablo sí iría a Roma, pero no de la manera en que en un momento dado él había pensado, considerado, sino de una forma muy diferente. Durante este tiempo, Pablo escribió su primera carta a los Corintios, y aunque estaba dirigida a los Corintios, la carta fue leída también a muchos en Macedonia, incluyendo a los de Filipos y de Tesalónica. También sería leída a las iglesias de Acaya, entre ellas las congregaciones de Atenas y de Corinto. En la carta a los Corintios, Pablo aseguró que se le había abierto una puerta grande y eficaz ahí mismo en Éfeso, pero que a la vez había muchos adversarios, muchos enemigos, muchos que estaban oponiendo a su mensaje. Estos adversarios a los que se refirió el apóstol Pablo eran adversarios satánicos, gente que estaba dedicada al mal, gente que adoraba dioses malvados, como en este caso en Éfeso, lo vamos a ver a continuación, porque Éfeso fue constituida como una de las ciudades de una influencia muy fuerte en relación a la religión pagana y de la adoración satánica. Hoy en día en muchos lugares se practica la adoración satánica de muchas formas en las vidas de las personas, de forma directa, pero también de forma indirecta. Y bueno, eso es un tema que hemos estado estudiando a través de los diversos pasajes, tanto de la Torá como del Nuevo Testamento. Verso 23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. La expresión el camino es una referencia a los creyentes en Yeshua, que como vimos en capítulos anteriores, en Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos, que en el griego se traduciría como ungidos, y en el hebreo es la palabra Meshihim, para identificar a todos los seguidores del Mesías, Yeshua. Verso 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra ganancia, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pues bueno, pues era obvio, ellos mismos lo estaban diciendo, incluso al leerlo se siente tan obvio, ¿no? Verso 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio vaya a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Aquí, en esa expresión, podemos darnos cuenta la gran influencia pagana de esta deidad. Dice de Asia y el mundo entero. Diosa adorada en Éfeso, más o menos equivalente a Cibeles o Magna Mater, la Gran Mater, una de las muchas formas de diosas, madres del Oriente, como diosa de la fertilidad, y se le pintaba como una mujer con el torso cubierto con muchos senos. Hay imágenes grotescas, ustedes las pueden ver en internet.
Y se dice que se encontraron abundantes réplicas de su imagen. Y también se le muestra en monedas, en algunas monedas que fueron encontradas. Sin embargo, las excavaciones todavía no han descubierto los supuestos modelos de plata del templo, como los que hacía el platero Demetrio y todos sus compañeros. La estatua, que originalmente estuvo en el templo dedicado a la diosa Artemisa o Diana en Éfeso, era de madera negra de olivo, como aparecen indicar algunas fuentes, o de hierro meteórico, como habría creído el escribano de la ciudad que dijo que su imagen había caído del cielo. Esta diosa no se debe confundir con la Artemisa de la mitología griega, la diosa de la casa o el símbolo de la castidad y de la virginidad, la hermana gemela de Apolo. Las estatuas muestran que la diosa griega era una señorita joven y hermosa con un carcaj al hombro y un arco o una lanza en su mano derecha, a menudo acompañada por siervos. Es así como se describe a esa otra diosa, una estatua de tamaño natural de Artemisa descubierta en Éfeso, se exhibe en diversas imágenes que ustedes pueden encontrar en internet. Finalmente, pues el negocio de la religión pues no es un asunto nuevo. Hoy en día muchas personas, sabiendo que lo que predican no tiene nada que ver con la Biblia, bajo argumentos totalmente fraudulentos por causa de su conveniencia económica, pues permanecen engañando a las personas. Y bueno, fíjense lo que dice el capítulo 2 de Corintios, de la segunda carta, a partir del versículo 15, dice: porque para Dios somos grato olor de el Mesías, en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en el Mesías. Es un temor reverente que debemos tener todos cuando hablamos de su palabra y olvidarnos de cualquier tipo de pretensión personal o expectativa personal, porque no se trata de nosotros, se trata de este servicio al cual nosotros nos hemos comprometido para hablar la verdad, para hablar de su palabra y ser fieles en lo que hablamos acerca de su doctrina. Si a través de nuestros estudios ya identificamos las características de la idolatría de estos tiempos actuales, que es mucho más sutil y de la cual muchas personas con actitud religiosa aún no se dan cuenta que se encuentran en esa hipótesis, entonces sucede que de la misma manera esas personas siempre van a buscar quitar de su propio camino a quienes les estorben, como en este caso sucedería con el apóstol Pablo. O sea, si hay alguien en un ministerio, una congregación, etcétera, que estorba en lo que está hablando, lo que está predicando, sin importar que sea conforme a la Escritura, pero que no va conforme a los propósitos de dicho servicio, dicho ministerio, pues hay que quitarlo, no estorba, no. Y eso siempre ha sucedido. En este caso, le estaba sucediendo en carne propia al apóstol Pablo. Lo que estaban queriendo era exterminarlo con todo y su mensaje. Verso 28 dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y bueno, y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros del apóstol Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Bueno, el apóstol Pablo quería salir
porque se sentía responsable por la vida de los discípulos que le apoyaban en su ministerio y que en ese momento peligraba su vida. Por eso quería salir, sin embargo, los hermanos se lo impidieron a fin de que no sucediera algo peor, en este caso, pues a la vida del apóstol Pablo. Verso 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más, o sea, los que eran la mayoría, no sabían por qué se habían reunido. Era un problema, era un alboroto ahí. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Impresionante. Es obvio que estaba en ese momento el espíritu satánico moviendo todas estas masas. Este Alejandro que se menciona probablemente haya sido un judío creyente en Yeshua que intentó hablar a la gente, pero las personas que defendían su religión pagana, pues estaban sin control, y muchos otros ni siquiera sabían lo que realmente estaba pasando, pero ahí estaban. Al final de cuentas, lo que ellos querían era enterarse de qué se trataba todo ese alboroto. Verso 35, entonces el escribano, fíjense qué importante intervención aquí de este varón. El escribano, como un secretario de Estado, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, o sea, aquí vemos que era un hombre de autoridad, apaciguó a la multitud y dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Aquí nos damos cuenta que la influencia idólatra que estaba ejerciendo el espíritu de esta diosa, de este demonio, pues estaba involucrado, implicaba el poder del Estado. Porque estamos hablando de un hombre que tenía autoridad, de un cargo público. Y dice, una vez más, dice: ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Lo que está diciéndoles es la intervención de ese escriba o secretario, que por esta referencia tenía cierta autoridad. Fue en el sentido de no dar demasiada importancia a quienes no podían llevar a cabo ningún daño al templo de la diosa Diana, puesto que toda la ciudad de Éfeso era adoradora de dicha deidad. En otras palabras, este hombre minimizó la obra de Pablo y los discípulos, de manera que el escribano procedió a exhortar en consejo legal, fíjense bien lo que hizo, para que las personas acudan ante las autoridades, o sea, los que se sentían ofendidos, para que acudieran a las autoridades civiles a fin de dirimir cualquier controversia que consideran que podía ser legalmente reclamable. Fíjese lo que les dijo, verso 37. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos. Y está afirmando: porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Un sacrílego es aquel que roba templos, y un blasfemo es aquel que ofende a Dios. Pero aquí el término, este término de que está ocupando el escribano, es en referencia a la posible ofensa a su diosa de los Efesios. Vemos que el escribano aclara que los discípulos no habían llevado a cabo esa ofensa. Y esto es importante porque está haciendo la labor de una autoridad. Verso 38. Y dice, aquí pone en su lugar a las personas, que si Demetrio, o sea, el que
estaba reclamando que se le había venido abajo el negocio. Dice que si Demetrio y sus artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Aquí se define muy claramente la intervención de este escribano. Porque lo que les estaba diciendo a la gente, pues era que de ninguna manera se procedería a un linchamiento por causa de una supuesta ofensa o agravio a Demetrio, aquel vendedor de los templos, de los templecillos de la diosa Diana, sino que ellos, por propio derecho, debían proceder ante las autoridades y en su caso demandar lo conducente, y en su caso se resolvería lo que conforme a derecho procediera. El escribano estaba imponiendo el Estado de Derecho sobre el alboroto provocado, y esto se debía a una razón muy importante. Las autoridades ellos temían a una reprensión militar por parte de Roma, por causa de esta supuesta sedición al pretender hacerse justicia por propia mano. Recordemos que el apóstol Pablo, aunque era judío, era ciudadano romano también. Así que el problema que anticipó este escribano pues no era cualquier cosa. Por eso fue importante la intervención. Y aunque no lo expresó de esa manera, pues era obvio que estaba advirtiendo un problema mayor que quiso evitar. Verso 40 dice, porque peligro hay, y aquí lo confirma, peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Y bueno, recordemos que aunque no detuvieron al apóstol Pablo en ese momento, estos que lo seguían, que colaboraban con el apóstol Pablo, en realidad llevaban a cabo un apoyo al ministerio del apóstol Pablo, y el reclamo en sí que estaba haciendo Demetrio era en contra del apóstol Pablo, porque era el predicador más importante, era el hombre identificado por esas personas como aquel que estaba supuestamente desacreditando a la diosa Diana en toda Asia. Y bueno, los acontecimientos de Éfeso fueron importantísimos para todas las congregaciones de creyentes en Yeshua en toda esta región de Asia. Y por supuesto que el Espíritu de Dios continuaba obrando de forma maravillosa en toda esta región, a fin de dar testimonio de que Jesucristo es el Mesías y Rey, porque en todas las cosas emprenderían un proceso de restauración en la lucha contra la idolatría. En las ciudades en donde Dios había dicho que tenía mucho pueblo. Así, los apóstoles, mediante el poder del Espíritu Santo, estarían cumpliendo entonces la promesa anunciada por Yeshua acerca de que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de su iglesia. La iglesia que está siendo levantada bajo los cimientos de su doctrina pura, sin mezcla y fiel a la voluntad del Padre.